ahí al comienzo del libro, en la introducción, yo explico un poco que había como dos grandes metáforas que me sirvieron mucho en algún momento para poder decidir cómo contar este libro. Y esa primera... haber sido un título, ¿no? Huracán y Paraíso. Claro, pero no pude utilizar el título de Huracán precisamente porque me decían, si le pones ese título al libro, después en las bibliotecas los motores de búsqueda van a pensar que se trata de climatología o de huracanología o de cualquier cosa. La tiranía de Google con su SEO, ¿no? Pero ni siquiera es Google, es previa a Google, porque tiene que ver con las palabras claves con las que se hacen búsquedas en las bibliotecas, ¿no? Que ahora pues también es un asunto de Google y de los motores de búsqueda. Disfruté mucho de la charla. Primero que todo quiero presentarme, mi nombre es Michael Pimienta, soy activista canábico de la comunidad canábica colombiana y me gustó mucho la charla porque escuché muchas cosas y que nunca había escuchado acerca de la historia del cannabis. Uno que se cree tan versado y que cree que se las sabe todas, no, siempre llega gente con historias más bacanas, con cosas que pasaron en este país que realmente son muy importantes. La historia es muy importante conocerla para no volverlo a repetir. Me gustó mucho cuando habló del vallenato, porque en realidad yo soy DJ y soy un DJ muy especial, soy un DJ que solo habla de temas de marihuana. Es cuando habló del papel que tenía el vallenato dentro de la idiosincrasia de los marimberos, me pareció muy interesante. Digamos, por lo que acabas de decir, a mí me gustaría que no importaran la legislación a Colombia de muchas partes como siempre lo hacen. ¿Por qué? Porque digamos la legislación de Estados Unidos en cuanto a los productores de cannabis no contempla a las personas que estuvieron en la cárcel. O sea, si una persona estuvo en la cárcel ya no puede tener una empresa. Entonces, si eso lo aplicara aquí en Colombia, pues la mayoría de personas que en realidad han trabajado toda la vida con cannabis se quedarían por fuera. Y precisamente existen ahora un montón de asociaciones articuladas muchas como ONGs o como fundaciones que están haciendo el trabajo a favor de expunge, es como le llaman a eso, es decir, de eliminar y de borrar los prontuarios criminales de las personas que han pasado por la cárcel o que tienen un prontuario por delitos relacionados con la cannabis. Entonces, nuevamente es una pelea política y ahora mismo está supremamente álgido en varios estados de los Estados Unidos, precisamente porque eso es lo que quieren lograr, que se borre por completo el prontuario de estas personas que por algún motivo hace 10, 15, 20 o lo que fueran años tienen un récord criminal o delictivo penal con la justicia penal o civil, de la naturaleza que sea, por delitos relacionados con la cannabis en estados donde ahora es completamente legal. Entonces ahí es donde vamos al tema de la justicia social. Eso tiene que ver con justicia social y se están organizando para eso porque los gobiernos tampoco se los están dando, lo están peleando. Cada estado ha logrado definir las dosis, las regulaciones, las calidades de cada cosa. Y cuando vos compras un producto, el producto que sea, miras por detrás y tiene la tabla de contenido, las dosis, todo medido. Y precisamente por eso en el estado de Illinois, en todos los estados donde esto es completamente legal, existen asociaciones de productores o de consumidores que se están organizando para hacer activismo político, para influir en la legislación, porque muchos de los pequeños empresarios se van quedando por fuera de ese mercado porque no pueden competir ante el altísimo nivel de requerimientos que exigen. Entonces volvemos una vez más al campo de la política. Hay un gran paradigma ilegal en el hecho de que la dosis mínima viene en 5 gramos, pero en una comida van en miligramos. Así que la verdad, como que en las comidas no hay quien lo regule, pero sí se ve prohibido, entonces ahí cómo se ve ese vacío. No soy experta en la legislación, pero entiendo lo que me estás diciendo en el sentido de que la cannabis se está industrializando de una manera tan amplia y no es lo mismo, por ejemplo, tener unas sales de baño a tener una chocolatina o a tener la flor seca o a tener un extracto. Entonces, en realidad, el problema ahí es cómo regular esa industrialización. Yo vivo en el estado de Illinois, la capital, la ciudad más grande de ese estado es Chicago, y allá la cannabis es completamente legal en todos sus usos. Cuando uno va a un dispensario, uno se encuentra la sección medicinal, que es como una farmacia a donde casi nadie tiene acceso, nada más los que tienen prescripción médica, y la sección recreacional, que es donde te venden todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Lo que es que edibles y medibles. Edibles y medibles. Exactamente, exacto.
Entonces, la parte recreacional tiene una carga impositiva, es decir, de impuestos mucho más alta que la medicinal, que se consideran suntuarios. El Pareto rota siempre a la derecha. Ah, pero él lo tiene. El Pareto no lo roto nunca. Ah, no. Bueno, pero entonces que préndalo pues, que nadie tiene vareta. Pero tengo vareta, pero no cueros, entonces tendría que armar la pipa. A ver, no tiene cuero. Nada, si me conseguís unos cueros tengo filtros. Por acá no hay una tiendita por acá. Una licorera. Todos vienen Unas así, esa es la licoreras. foto de Paloma, ¿no has visto la de las palomas? Como todos estos pueblos del norte del Cauca, que son los que han venido alimentando el mercado doméstico de la marihuana en Colombia por décadas, van ahora a ser parte de la economía legal de la cannabis, ¿no? Ellos están quedando por fuera porque no tienen cómo competir con estas grandes corporaciones y multinacionales que están haciendo unas inversiones asombrosas para crear cultivos bajo techo. El problema del monocultivo es otro problema gravísimo. ¿Cómo vamos a restituir y restablecer la justicia a aquellas personas que están en la cárcel por delitos asociados con la marihuana, de cualquier naturaleza que sea, Gracias. posesión, producción, lo que sea? Ahora que lo vamos a legalizar, ¿cómo les vamos a restituir a ellos el buen nombre, la reputación, los años, el dinero perdido? Porque tenemos que ser consistentes, ¿no?, con la ley, y tiene que ser retroactiva también. Entonces hay unos problemas realmente gravísimos que requieren no solo voluntad política, sino también presupuesto, porque requieren dinero. Usted ahorita hablaba que Colombia había llegado pues como tarde a lo que es la legislación del cannabis, pero me gustaría preguntarle qué opina usted acerca del autocultivo, porque nosotros de por sí tenemos, como decir, una de las leyes más laxas en cuanto a lo que es el autocultivo, porque en ninguna parte del mundo, ni en Holanda, ni en los lugares donde es realmente legal, se puede tener 20 plantas en la casa. Pocas veces que he ido a las ferias canábicas en Bogotá, en Cali, aquí en Medellín, la mayor parte de las personas que están participando ahí, o muchas de las personas que están participando en estas ferias, son personas dedicadas al autocultivo y dedicadas también al activismo a la vez. En Uruguay, por ejemplo, si tengo entendido bien, son nada más 6 plantas. Todavía En Holanda se puede una. Bueno, en Holanda una, dice el compañero, en Uruguay son solo 6, así que te permiten hasta 20. Pero de todas formas yo creo que el número de plantas que te permiten cultivar es solamente una minucia dentro de una legislación mucho más amplia, donde hay unos desafíos de justicia y de democratización más grandes. Por ejemplo, si ustedes con ese autocultivo quisieran hacer alguna clase de emprendimiento, ¿qué les permite la ley hacer eso? ¿Tienen alguna capacidad financiera, bancaria, que les permita realmente hacer un emprendimiento que de verdad tenga uñas y que tenga los pies y raíces en el suelo y que no se vaya a desmoronar en una temporada? Entonces esas son, más allá del número de plantas, creo yo que los problemas el desafío que genera el autocultivo es mucho más amplio, ¿no? Y que requiere una voluntad política más holística. Entonces, ahí es donde viene el problema de esta ley, que tiene que abordar desafíos a muchos niveles, altísimo nivel de multinacionales y corporaciones, hasta el nivel más bajo en el sentido de inversión económica, que es el del pequeño productor o el que está haciendo el autocultivo. Y cómo generar equidad para que todos estos jugadores con sus distintas capacidades y con sus distintos tamaños puedan participar de este mercado. A mí me parece fundamental el activismo político, especialmente de la gente dedicada al autocultivo y los pequeños productores. Quiero combinar el disfraz, lo que hago con el disfraz, con los talleres de cultivo. ¿Cómo? Me voy a disfrazar de planta y voy a hablar desde la perspectiva de la planta, que es lo que necesito para hacer una chimba de moño. Eso es lo que quiero hacer, es el próximo proyecto. ¿Y una chimba moño es qué tipo de moño? Una chimba de moño es el moño que cada quien quiera llegar, porque es que todos los moños es un trabajo distinto y todo el mundo no tiene el mismo. Eso es demasiado subjetivo. Lo que me parece una chimba puede que para vos no. Entonces eso es lo bueno del cannabis. Pero para vos, ¿cuál sería el chimba de moño? Para mí el chimba de moño es el moño que vos por vos mismo sepas que es bien producido, no tiene químicos y chimba, tiene buen sabor, buenos tricomas. Para mí ese es el buen moño. ¿Y para ustedes?
Parce, para mí el buen moño es el que uno cultiva, el que uno, mediante el esfuerzo que le ha trabajado a la planta, mediante el esfuerzo que le has trabajado a su cuidado, a su germinación, a su follaje, a su floración, todos sus tiempos, y lo has hecho, parce, con un amor, con una dedicación, en la cual el cogollo sale sano, en la cual el cogollo sabes de dónde viene porque vos mismo fuiste su cuidador. Ese cogollo es el mejor cogollo, porque cuando te lo fumas, vos estás fumando algo que vos mismo le diste su atención. Entonces, claro, sabes que tenés cierta precaución a la hora de los ciertos tiempos de cultivo, ¿cierto? Entonces sabes que lo que está saliendo es algo de calidad, es algo bueno. Para mi parcero tal vez puede ser algo diferente. Para mí que es un moño de calidad. Para mí, para empezar, un moño de calidad se tendría que definir por un moño limpio. No limpio solamente en terpenos o impurezas, sino más bien limpio en sangre. ¿Cuántas veces vos no compras un bareto y le apoyas al narcotráfico? Mismo que muchas veces uno podría influenciar en estadísticas y en cifras de gente que muere por eso. Pero un buen moño podría ser también lo que dice Usquiano. O algo que vos mismo haces, que vos le das amor, que vos mismo sabes a dónde va. Que vos mismo, sin importar la cepa, puedes llevar el camino. Desde un bonsái hasta un arbusto de tu tamaño. Para mí el buen moño realmente es el que a vos te guste. Pero la verdad es pensar en a vos que querés meterte. El gobierno, por más que sea un gobierno progresista que haya ganado las elecciones con una plataforma de descriminalización y de legalización, de todas formas no nos va a dar nada si no hay un activismo político por parte de los involucrados permanente, ¿no? Estudiando la ley, estando ahí presente, ¿no? Tratando de influir en cómo se van diseñando las políticas públicas. Me parece que es fundamental un activismo político educado, ¿no? Informado y educado y consistente. Pues yo todo lo que logré aprender, que es lo que cuento en el libro, lo aprendí precisamente de todas las personas que aceptaron hablar conmigo y contarme su historia, contarme sus vivencias, muchos de ellos participantes de esta economía, otros simplemente testigos que la vieron de lejos ya porque fueran periodistas o porque hubieran sido expertos en su momento, ¿no? Que estaban haciendo trabajo de investigación al respecto, pero la gran mayoría de personas que participaron en ella. Entonces, pues mi primer acercamiento fue un asunto familiar, porque mi padre, que por aquí estaba, pero allá atrás. El señor Brito. Exactamente. Somos de La Guajira, de San Juan del Cesar, y el pueblo de donde vive nuestra familia, pues era uno de los grandes epicentros, uno de los grandes centros urbanos donde muchos de los marimberos, como se conocía a las personas encargadas de la comercialización, entonces mi primer acercamiento a esta historia pues era un asunto estrictamente familiar, de infancia, que después cuando descubro, entre comillas, que la historia del conflicto colombiano debe contarse también desde las fronteras, desde aquellos lugares que consideramos periféricos, ¿no? Las zonas de conflicto, hay un montón de terminología para hablar de esas zonas periféricas donde sucede la guerra y desde donde debemos también contar la historia de nuestro conflicto armado en nuestro siglo XX. Entonces me doy cuenta pues que ahí había que ese pedazo de mi historia familiar, de mi propia identidad, pues pasaba por una de estas tierras de fronteras, por una de estas historias olvidadas. Entonces me aproximé a eso como se aproxima un periodista, es decir, buscando con quién hablar, quién quiere venir a contarte la historia o quién te permite entrar a sus espacios privados, familiares, a tomar notas. La hierba para mí cumplió un papel muy especial porque yo soy una persona que me considero un poco ansioso, que no sé, la hierba para mí tiene un papel muy especial porque desde que me levanto ya estoy pegándolo, ya estoy trabajando con cannabis, con plantas. Yo siempre desde que me levanto por la mañana estoy jardineando, entonces la hierba para mí dentro de mi vida tiene un papel muy importante. Y es que toda la terminología y toda la forma en la que nosotros entendemos el negocio de las drogas en Colombia está completamente definido por lo que nos pasó con la cocaína. Y no somos capaces de hablar del tema de otra manera
siempre lo pensamos en términos del traqueto, el capo, y no podemos concebir una economía de las drogas que funcionaba distinto a esto. Entonces fue un desafío también para mí salir de esos estereotipos que ni siquiera sabía que eran clichés y eran estereotipos, hasta que me di cuenta que había otra forma, o que hubo antes de que la cocaína se convirtiera en una de las grandes economías ilegales del país. Cuando no fue la marihuana, había otra forma de hacer esto, de hacer este negocio, de conectarse con Estados Unidos, de suplir los mercados internacionales, de pequeñas conexiones, de pequeños productores que se unían los unos a los otros en cadenas para poner estos embarques de toneladas, porque durante muchos años los embarques que valían la pena hacerse era de toneladas. Entonces implicó para mí también romper con ciertos esquemas que uno tiene de manera natural por venir de Medellín, el epicentro de la economía de la cocaína, o uno de los epicentros de la economía de la cocaína en Colombia, por haber crecido durante el reino del cartel de Medellín y por haber sido formada por esos discursos muy mediatizados de los capos, los carteles, etc. Me obligó romper con eso para poder entender otras maneras de hacer el negocio de las drogas ilegales. Entonces muchas de las personas con las que yo hablé eran personas que en el momento en el que me estaban contando su historia no tenían ninguna clase de poder, ni económico, ni político, ni social. Lo habían tenido algunos de ellos en su momento y lo habían perdido, habían caído en la bancarrota, en fin. Y precisamente por eso me estaban hablando. Hoy sí, sobre el tema que el monopolio de la hierba lo van a tener las multinacionales, igual que en todos los otros negocios, ¿vos pensás que aquí no? ¿O finalmente esa gente se va a llevar el business? Yo creo que ellos de alguna forma merecen un poco de respeto porque ellos compraron una licencia para poder trabajar. Pero también opino que el cannabis debe ser libre y que cualquier persona, pues en realidad, si vos vas a ver, si cualquier persona tuviera lechugas o tomates en su casa y los quisiera comercializar, pues no tiene ningún problema. Me parece que el cannabis debería ser así de igual forma. Y cuando hablan de una planta sagrada que es el cannabis, ¿vos pensás lo mismo el tomate, la lechuga, o vos ves que hay alguna diferencia mayor? No sé, para mí todas las plantas son sagradas y tienen su función muy especial. Tengo una afinidad tengo mucha afinidad con el cannabis, pero no dejo de decir que todas las plantas en sí son buenas, tienen su función, aunque no la conozcamos, y no, pues no es que me parece estúpido no satanizar las plantas y no satanizar las prácticas de las personas. Soy una persona que quiero mucho a los rastas, los amo, soy una persona que los rastas están dentro de mi corazón y podría decir que soy rasta, pero ya soy una persona mucho más abierta, que no tiene ningún problema o no se identifica en sí con ninguna tendencia religiosa. Vuelvo y digo que es muy gracioso que se condene no los actos, sino a la planta, porque es que hay personas que han matado a otra persona simplemente porque se fumó un bareto. Eso no tiene lógica. Y solamente por mencionar un solo ejemplo, pero hay muchos ejemplos más. Me parece ilógico que ataquen a una persona nada más porque va pasando por la calle y ¡ay, ese man es un gay! O ese man es un musulmán, o ese man... Idiotas, pues, pero con todo el respeto, güey. A lo bien. Había otro gran sector de ellos que eran los que todavía lograron sostenerse en el negocio y que hicieron la transición al negocio de la cocaína, de la marihuana pasaron a la cocaína, con los que yo en realidad no pude hacer un gran trabajo de investigación, porque cuando yo estaba haciendo la reportería o el trabajo de campo, como lo queramos llamar, pues los paramilitares estaban tomando la región y manejaban el negocio de la cocaína. Entonces una manera de preservar mi seguridad, mi integridad y de las personas que me estaban hablando, pues era precisamente quedarme con la gente que de alguna manera había perdido todo y que precisamente por eso tenían cierta libertad para hablarme y contarme sus historias. Entonces me di cuenta que tratar de entender esto, por un lado desde los principios, la cultura, las expresiones artísticas de la región, y por el otro lado desde el punto de vista de lo que es ser un hombre de éxito y un comerciante de éxito,
era absolutamente esencial, que era imposible contar esa historia sin hablar de eso. Entonces por eso fue que le dediqué tanto tiempo a entender el marimbero. Entonces el marimbero es el comerciante, el intermediario que hace el enlace entre las personas que cosechaban la hierba, que eran en su gran mayoría eran cachacos, es decir, colonos que venían del interior del país, y estos marimberos eran esos intermediarios que lograban hacer parte de una red de un exportador, y eran los comerciantes de éxito de la época, ¿no? Eran los hombres que valían la pena, el hombre de estatus, el hombre de valor. Y la música vallenata y la parranda vallenata era ese espacio y ese canal a través del cual ellos proyectaban socialmente ese poder económico, pero también social. Hay algo adicional en ese retrato que haces del marimbero, que tiene unas raíces con lo guayú, con lo indígena, y otra con el contrabando. Pero interesante de la bonanza de la marihuana en los 70, que en realidad comienza en la segunda mitad de los 60 y dura hasta más o menos mediados de los 80, pero es en los 70 donde tiene fuerza y donde es una economía regional. Precisamente tiene ese dinamismo que tiene porque logra alimentarse de esas otras economías previas, tanto legales como ilegales, que había en la región. Entonces es como una síntesis de todas estas historias, de todas estas lecciones, y de ahí precisamente es que viene la fuerza, el poder, el dinamismo, la rapidez también, porque es una cosa muy veloz con la que se establece la región, porque recoge de todas un poquito. Usted recoge de la historia de siglos del contrabando en La Guajira, tanto de importación como de exportación, recoge también de la historia del café en la región, que la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá son grandes productoras de café y lo han sido desde el siglo XIX. Recoge también de la economía bananera, de la zona bananera, cerca de Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, de la economía algodonera. Entonces recoge de todas un poquito y logra precisamente ese dinamismo porque sintetiza las lecciones de todas ellas. La marihuana llega a Colombia es por mar, por el Caribe, precisamente por esas migraciones de trabajadores del Gran Caribe que venían de Jamaica, de Cuba, de muchas de las otras islas y que venían a la zona bananera, cerca de Santa Marta y a Ciénaga, y ahí es donde tenemos las primeras semillas de marihuana que se establecen en la Sierra Nevada y que logran echar raíces, y en los microclimas de la Sierra Nevada se van desarrollando casi como nativas, a pesar de que no son propiamente nativas, ¿no? Entonces es una historia que viene del mar, llega a la tierra y arrasa con todo, y vuelve y en la tierra, después de alcanzar un punto de auge, como el ojo del huracán, ¿no? El punto del pico, que lo logra en el año 76, cuando se juntan dos cosechas, después pierde fuerza. Entonces yo lo veía como una especie de huracán, ¿no? Y la otra metáfora, que de hecho la tengo en el subtítulo, que es la de paraíso. No vaya a adelantar el final. No, el final ya lo sabemos, estamos en él.